Bueno, un saludo para todos y bienvenidos a bibliatugo.com. Hoy estamos llegando a ustedes con nuestro tema Viviendo la bendición o la suerte. Hoy usted podría hacerse una pregunta y es ¿cómo cambiar su suerte? Vale la pena que antes de usted sacar conclusiones apresuradas acerca del tema que vamos a trabajar, me permita contarle a usted parte de lo que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de lo que es la bendición. Fijémonos que la excusa de muchas personas para no salir adelante, ¿cierto?, en la vida, es que o no han contado con el suficiente apoyo o sencillamente las circunstancias no le han favorecido. Nosotros vemos en la palabra de Dios y encontramos abundantemente que usted y yo fuimos destinados, fuimos diseñados por Dios para triunfar y para ser bendecidos. Desde el mismo instante, cuando la Biblia nos narra en el Génesis que el hombre fue creado, formado y hecho por Dios, dice la Biblia que Dios derramó sobre la vida del hombre, de la mujer, bendición. Y hoy justamente vamos a estar estudiando la vida de un hombre que usted y yo conocemos y que sabemos que pasó tiempos difíciles, que tuvo que enfrentarse no tanto, podríamos decirlo, a la realidad de la vida, sino a la realidad de su condición humana. Muchas veces somos buenos buscando los problemas afuera, cuando en realidad las verdaderas situaciones difíciles están en nuestro corazón, las estamos albergando en nuestra alma y le hemos dado espacio, les hemos acomodado cama para que ellas sencillamente se queden ahí y nosotros, mientras tanto, vivimos las consecuencias y las adversidades. Vamos a hablar de un hombre llamado Simón. En la vida de Simón encontramos justamente a alguien que un día tomó una decisión, la decisión de cambiar para siempre su destino, cambiar para siempre y totalmente su suerte. Vemos en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en el verso 1, dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Observemos que en este versículo muy pequeño de la Biblia, dice que Jesús se sentó junto a un lago. ¿Y qué hacían las personas? Las personas se agolpaban, se acercaban a él, pero en grandes multitudes, se agolpaban sobre él para que él les hablara, para que ellos pudiesen entonces escuchar un poco acerca de la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que usted y yo estamos haciendo ahora. Pero si con oír la palabra de Dios fuera suficiente, yo le aseguro que viviríamos en un mundo totalmente diferente. Oír la palabra de Dios no es suficiente. Debe haber entonces una decisión, debe haber una acción de cambio. Si usted y yo vemos un poco en la historia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que a través de la Biblia los nombres tienen una función importante. El significado de los nombres tiene una importancia, una relevancia. Por eso los nombres en la Biblia, en muchas ocasiones nosotros vemos que estos nombres que eran puestos a hombres y a mujeres, pero luego cuando tenían un encuentro con Dios, Dios les cambiaba, Dios les modificaba el nombre y le decía: ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, por ejemplo, como en el caso del hombre que estamos estudiando hoy. Y de ahí entonces que digamos que los nombres significan mucho en la Biblia. El nombre decide lo que esa persona será, lo que esa persona representará. De esta manera, si nosotros vemos el significado del nombre Simón, vamos a entender que tiene diferentes significados. Por ejemplo, la palabra pajita, una pajita que también se traduce en debilidad y que sencillamente es llevada por el viento. Mientras que vemos y contrastamos con el nombre Pedro. Pedro es roca firme, base fuerte. Vamos a mirar entonces, a la luz de la experiencia de este hombre, que representó no solamente que le cambiaran el nombre, sino qué relevancia tuvo el hecho de que él tomara la decisión de cambiar su suerte, de cambiar su destino. Veamos. Vamos a leer en la palabra de Dios lo que nos enseña la Biblia. Y dice entonces, nos enseña la Biblia en Lucas capítulo 5, es el capítulo que vamos a estar estudiando en la noche de hoy. Y dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Veremos varias escenas a lo largo de este pasaje, y como en cada una hay diferentes enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida, que yo le invito hoy a que usted tome nota y las aplique en su propia vida. Si vemos, por ejemplo, en el verso 1, usted y yo vamos a entender que muchas personas hoy se acercan. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Muchos oyen solo por oír y otros para tomar lo que les pueda servir. Esas personas pues claramente nunca dejarán de ser simples oidores y nunca avanzarán. Por eso el verdadero cambio no radica en solamente oír o en ir y oír y tomar lo que me pueda servir de momento. No, lo que oigo yo debo ponerlo en práctica, yo debo vivirlo en mi vida para que el resultado de eso entonces en mi vida haya un cambio trascendental. Si vemos, Simón, ¿qué hace? Le cede, ¿cierto? Le cede el control de su barca a Jesús. Y le comienza entonces Jesús a enseñar. Le enseña a la multitud, pero también Simón está ahí, sobre la barca. Él también está ahí escuchando ese mensaje. Aunque él estaba lavando sus redes, realmente lo que estaba sucediendo era que él estaba en una actividad, pero realmente sus oídos y a lo mejor sus ojos y su mente estaban puestas en el mensaje que Jesús estaba dando. De ahí entonces, por ejemplo, que usted y yo veamos cómo Jesús luego le ruega que la aparte de tierra un poco, que aparte la barca, y sentándose entonces, dice la Biblia, él enseñaba desde la barca a la multitud. Por eso, a la luz del verso 4 en adelante, dice la Biblia, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Veamos, ¿qué hace Pedro? Pedro recibe un desafío que está por fuera de su lógica, por fuera de lo que él sabía, entendía y conocía. Ya él había intentado, recordemos que Pedro era un pescador experimentado. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le desafía justamente a ejercer su fe, a poner en acción su fe. Por eso Dios siempre nos llevará a salir, a usted y a mí, de nuestros esquemas mentales, para podernos llevar a vivir la vida de bendición que Él ha prometido para nosotros. Podríamos decir, ¿por qué Jesús escogió a Simón para el milagro y no a otra persona de las que ya estaban escuchando, que ya estaban cautivos? Pues bien, vale la pena que reconozcamos que los milagros no se otorgan por sorteo. Si usted observa bien, Pedro no era de los que estaban siguiendo a Jesús. Pedro no era de los que se agolpaban para oír la palabra de Jesús acerca de lo que tenía que decir del reino de los cielos. No, Pedro estaba ocupado en su barca, a lo mejor estaba amargado, iracundo, porque toda la noche habían pescado y nada habían logrado tomar. Entonces vemos que los milagros se provocan y Simón entonces lo provocó al prestarle su barca a Jesús, para que desde ahí Jesús enseñase a la multitud. Pero sin darse cuenta él, lo que él realmente estaba haciendo era sembrando para ver fruto, sembrando para la eternidad, sembrando para que luego de esa acción que él tiene de prestar su barca y luego de bogar un poco más adentro y luego entonces cuando a la orden de Jesús de echa la red y él obedece, ahí es donde él realmente experimenta el milagro. Por eso, usted y yo, a la luz de lo que leemos en el verso 4 y 5, debemos ser como este Simón. Simón decide a partir de ese momento moverse por el principio de la palabra de Dios para él y no bajo su propia lógica o bajo sus propios pensamientos. Mire qué importante esto. No se trata de que usted y yo entonces pretendamos saber más de Dios. No importa los títulos, no importa las características o las capacidades que tengamos. Cuando se trata de milagros, el especialista es Dios.
El milagro que experimentó Simón en esa ocasión fue un milagro financiero. Recordemos, él es un pescador. Luego su familia, su pareja, seguramente sus hijos, del dinero que él ganaba acerca de lo que pescaba y vendía, era que ellos entonces podían vivir. Entonces vemos que el milagro financiero que él experimenta le llega por creer a la palabra de Jesús, no porque Jesús estuviera ahí, sino porque él tomó la decisión de creer en lo que Jesús le estaba hablando. No se conformó solo con oír, no se conformó solo con prestar su barca, no se conformó solamente con saber que tenía frente a él a un gran maestro, sabio y entendido. No, él tomó la decisión de obedecer, de sujetarse a lo que el maestro Jesús le estaba diciendo. Entonces, la gran prosperidad que usted y yo queremos no viene solo por trabajar, sino que viene por moverse de acuerdo a los parámetros y a la palabra de Dios. El crecimiento integral de una persona viene por aprender a tomar decisiones de fe, decisiones que involucren no vivir más bajo la lógica, sino vivir al estilo de Cristo. Si observamos en el punto anterior, decimos oír, decidir y recibir. Son los 3 pasos para aumentar nuestra fe. Eso fue lo que hizo Simón siendo Simón. Él oyó a la palabra de Jesús. ¿Decidió qué? Decidió obedecer a la palabra de Jesús cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Aparta un poco la barca de la tierra porque voy a predicar. Pero ¿qué vino después? Recibió el resultado que esperaba. Vio milagros, vio las redes romperse, resultado entonces de dar estos 3 pasos para aumentar nuestra fe. En los versos 4 al 6, ¿qué aprendemos? Cuando usted y yo nos movemos de acuerdo a los parámetros de Dios, ¿sabe qué sucede? Empezamos a tomar decisiones de fe, no por emociones, no por necesidad, no por prisa, no por afán, sino por fe. De esta manera entonces, vemos usted y yo, leyendo el versículo 7, 8, 9, vamos a leerlo, dice entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Usted qué nota en este pasaje? Por primera vez aparece la expresión Pedro, aparece por primera vez el término Pedro. Pero ¿cuándo aparece este nombre? Cuando él cae de rodillas ante Jesús. Por eso el caer de rodillas equivale a la búsqueda personal de Dios, a nuestro tiempo de oración, a nuestro tiempo devocional. Aprender a darle el lugar que Él merece y que solamente Él puede tener. No se trata de que usted haga esfuerzos humanos para agradar a Dios. Dios solamente necesita que usted y yo caigamos de rodillas delante de Él y aceptemos su gobierno y su autoridad en nuestra vida. Es de esta manera como vemos que aparece la expresión Pedro, que ya lo vimos que es base firme, roca fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? Leemos en el verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabe qué sucede? Cuando usted aprende a tomar decisiones de fe, usted y yo somos como este Pedro. Pedro acepta el desafío de entrar en la visión de ser pescador de hombres. ¿Sabes qué hace Jesús? Le cambió no solamente su presente, sino su destino. No solamente le cambió el oficio, le cambió su naturaleza humana. No solamente le cambió su lugar de trabajo, cambió toda su condición emocional, espiritual y física. Por eso Pedro, por eso Simón no se queda con la bendición, sino que él prefiere quedarse con el Dios de la bendición. Usted y yo no podemos perseguir solamente lo que Dios puede darnos. Lo que realmente tenemos que hacer es perseguir a Dios. No buscar solamente la bendición, sino buscar a aquel Dios que es quien da la bendición.
De ahí entonces que aprendamos a depender siempre de la fuente. Él es la fuente inagotable. Recuerde, usted y yo fuimos destinados para triunfar. Podemos estar viviendo la bendición o podemos estar viviendo la suerte. Yo puedo asegurarle que Dios a usted le ha llamado para cambiar su visión. Aunque no es fácil, aunque no es sencillo, ¿qué debe hacer usted? Caer de rodillas delante de Él, aceptar su destino como hijo, como hija de Dios, aceptar el llamado que Dios le ha hecho a usted para transformar su vida y hacerle una persona completamente nueva. Por eso, hijos de Dios, leamos y memoricemos Lucas capítulo 5, verso 10. No temas, le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Por eso, el destino de nuestra vida se define cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Mientras que estemos aquí, usted y yo estamos llamados a ser personas de excelencia. Pero para eso necesitamos el estar dispuestos a pasar de ser oidores a ser personas que dejemos que Jesús se siente en el trono de nuestra vida y nos enseñe su nueva visión para nosotros. Ya no es tiempo de estar en la escuela de la pasividad. Ya no es tiempo de estar en la escuela de los oidores. No, ahora debemos pasar a la escuela de los practicantes, a la escuela de los que caen de rodillas, a la escuela de los que toman la visión que Jesucristo les ha propuesto. Le invito entonces ya no a perseguir las bendiciones de Dios, sino al Dios que bendice. Nuestro próximo seminario tiene que ver con aprendiendo a vivir en unidad. Le espero. Próximo jueves 7 de marzo de este año 2013. Que Dios les bendiga grandemente y espero entonces buenas noticias y testimonios acerca de este mensaje de la palabra de Dios para sus vidas. Hasta pronto y nos vemos.